buenas tardes a todas y a todos. Gracias por estarnos acompañando por segundo día. Y queríamos pues agradecer como iniciativa a María Chinchilla, tanto el espacio que se nos brindó por medio de Amalia Sunux, como a la compañera que también estuvo ayer, Mayra Choc, y a los dos ponentes que nos acompañarán esta tarde, que son Carlos Aldana y Edgar Estrada. Para nosotros, como iniciativa María Chinchilla, ha sido muy importante poder echar a andar estas dos actividades, especialmente como cientistas sociales que somos, pues darle vida a la memoria histórica y haber logrado estas actividades en el marco de un 25 de junio más, ¿verdad? Que se conmemora el Día del Maestro. Entonces, sin más, esta tarde la persona que nos estará acompañando moderando la actividad es la compañera Celeste Barrios. Gracias, Jimena. Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por sumarse. A mí me han asignado una tarea súper difícil porque es presentar un poco, digamos, del recorrido en educación de estos grandes invitados y voy a hacer el esfuerzo. Entonces, vamos a iniciar con Carlos Aldana Mendoza. Él es educador, desarrolló sus estudios de primaria, básicos y magisterios en centros educativos públicos. Él es licenciado en Pedagogía y Ciencias de la Educación por la Universidad de San Carlos. En 2006 obtuvo el doctorado en Educación en la Universidad La Salle de Costa Rica. En 2008 fue nombrado como viceministro de Educación. Este cargo solo lo ocupó durante 7 meses porque renunció por diferencias sobre el futuro de las escuelas normales en Guatemala. Es profesor titular desde 1986 en la Facultad de Humanidades de la Universidad de San Carlos y también en la Escuela de Historia desde 2015. Es una persona comprometida con la educación y los derechos humanos en Guatemala. También tenemos el gusto de contar con la presencia desde la virtualidad de Edgar Estrada. Él es educador popular, tiene estudios superiores en la Universidad de San Carlos de Guatemala, en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales y también en Humanidades, estudió Pedagogía. Él tiene una amplia experiencia docente en todos los niveles y en las áreas urbanas y rurales. Es diseñador metodológico de procesos de formación y capacitación comunitarios, campesinos y docentes. Es autor de manuales para la formación de niños, adolescentes y jóvenes en materia de educación, recreación y sexualidad. Y es también consultor para organizaciones nacionales e internacionales en temas de formación y capacitación. Entonces, antes de darle la palabra al profesor Carlos Aldana, quisiera también pedirles que desde ya comiencen a plantear sus preguntas a través del chat. La compañera Sandra Colá, al finalizar, pues estará recolectando las ideas más importantes, las preguntas, y se las podremos plantear a nuestros invitados. Lo importante es que podamos construir un espacio de diálogo y de aprendizaje. Le doy palabra al licenciado Carlos Aldana. Muy buenas tardes, es una alegría estar aquí. Esta iniciativa me parece tan maravillosa en la Semana del Día del Maestro. A mí me gusta mucho esto de que poder celebrar. Yo tengo 35 años ininterrumpidos de ser profesor en la Universidad de San Carlos, 35 años, 40 años de ser profesor en todos los niveles, igual que mi compañero Edgar, que casualmente estamos aquí compartiendo este esfuerzo y me da tanto gusto. Pero también me da mucho gusto, Celeste, saludarte a ti y a todas las compañeras. Tengo también alguna alumna de la Escuela de Historia, Jimena, y Saura, que también la vi por ahí. Eso me alegra mucho compartir este espacio con mis estudiantes y saber que están haciendo sus mejores esfuerzos para que podamos todos, dentro de la pandemia, aprender. Yo les agradezco mucho la invitación, me siento muy honrado de estar acá y voy a compartir pantalla. Creo que tenemos 20 minutos, ¿verdad, Jimena, Celeste? Y quiero empezar con dos frases, es un punto de partida con 2 frases interesantes. Voy a poner ahora la pantalla. ¿Qué dice la pantalla? Importancia del curso de Ciencias Sociales en tiempos del COVID, ¿verdad? Esa es. Vamos a partir con 2 autores que pareciera que no tienen nada que ver uno con el otro, pero es porque quisiera enfatizar que el curso de Ciencias Sociales va a reflejar esto. Vean esta frase. Primero, vamos a ver algo que nos dice Freeman Dyson. Él no viene del mundo de las ciencias sociales. De hecho, murió en febrero de este año. Acaba de morir. Es un científico británico norteamericano. Es un físico relacionado con el tema de la física cuántica. Él descubrió unas partículas y creó unos aparatos. A él se le considera uno de los eternos candidatos al Premio Nobel de Física y Matemática y nunca se lo dieron.
Pero miren la frase de Freeman Dyson. Dice, deberíamos tratar de introducir a nuestros niños y niñas en la ciencia de hoy como una rebelión contra la pobreza y la fealdad, el militarismo y la injusticia económica. Este es un libro, esto está en su libro que se llama El científico rebelde, que es un libro maravilloso porque tiene unas cosas muy, muy ricas. Pero yo no los estoy citando del libro de científico rebelde, sino de este libro de otro científico, otro físico. El libro se llama Why, que es lo que nos hace curiosos. Y es un libro que en un análisis de la curiosidad humana nos plantea esta frase de Dyson. Deberíamos tratar de introducir a nuestros niños y niñas en la ciencia como una rebelión contra la pobreza, la fealdad, el militarismo y la injusticia económica. Vean la frase, ¿verdad? Téngala y váyanle poniendo atención. Pero la otra frase viene de alguien más cercano a nosotros en las ciencias sociales. Como estudiantes lo veremos en el curso de Filosofía de la Educación, aunque él no es educador oficial, pero profesional, pero de hecho hace muchos estudios y referencias a Guatemala. Chomsky, el lingüista, sociólogo, es uno de los más críticos estudiosos sobre la conducta y el comportamiento del gobierno de los Estados Unidos en América y en el mundo. Chomsky es maravilloso, ¿verdad? Tiene tantas cosas. Y de Chomsky, este es el libro de Chomsky, que se llama Chomsky Esencial. Es escrito por él mismo, pero le puso así, Chomsky Esencial. Chomsky, tenemos esta frase: uno de los objetivos principales de la política social es mantener pasiva a la población. Las personas con poder querrán eliminar todo lo que tienda a estimular el que la gente participe en la planificación, porque la participación popular amenaza el monopolio de poder de las empresas, estimula las organizaciones populares, moviliza a la gente y probablemente daría lugar a una redistribución de beneficios, etc. Estas dos frases, Chomsky, que nos plantea el gran objetivo de las políticas sociales, es que la gente no participe en la toma de decisiones, en la planificación, ni movilizar a la gente, ni nada, frente a la otra, que la ciencia la deberíamos enseñar hoy a nuestros niños y niñas como una rebelión. Con esas dos frases, lo que yo quisiera enfatizar es que podamos entender que el papel de las ciencias sociales hoy tiene que ser enriquecido desde dos fuentes: las ciencias fácticas, que no son neutras nunca, y las ciencias sociales. La vinculación entre ambas empieza a arrojar muchas formas de comprender las cosas, y el papel del profesor, de los profesores y las profesoras de ciencias sociales en la actualidad, es vincular estos mundos científicos con la postura política de cambiar, de transformar, sin neutralidad, sin asepsias. Por ejemplo, el hecho de que la pandemia quiera ser explicada solo por unos determinados científicos o unos determinados políticos es como un elemento parecido a lo que dice Chomsky: evitar la movilidad, evitar la participación, la toma de decisiones. Y eso será posible en la medida que los profesores de ciencias sociales y en la medida que nosotros, los que trabajamos con niños, con niñas, con jóvenes, los que estudiamos y trabajamos en la universidad, en la medida que eso sea una preocupación que tenemos, en esa medida tendremos que enseñar que la ciencia es una rebelión contra esas cosas que dice Dyson. Yo quisiera recordarles que esto nos invita a ir al hecho de que en la actualidad tenemos que hacer estas conexiones. Mi último libro se llama Neuropedagogía Social, y es la vinculación entre neurociencia y el mundo de las ciencias sociales a partir de la neuropedagogía. Ese es el último libro publicado, y es la búsqueda de la ciencia de la dimensión humana personal, conectada al contexto y a la realidad que nos circunda y que nos rodea. No creo, de verdad les digo, no creo que podamos contribuir al cambio si solo nos quedamos en la dimensión individualista, psicológica, emocional, porque esa es una tendencia, pero tampoco creo que si nos dedicamos a las ciencias sociales y somos profesores de ciencias sociales, podamos hacer transformaciones profundas si no vinculamos esas ciencias sociales a las emociones, los sentimientos, esta dimensión más humana que necesitamos tomar en cuenta.
Un ejemplo, en la Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos fue para mí ilusionante cuando empezó la pandemia, cómo la coordinadora de nosotros, el coordinador de Salvador y Yoli, los dos compañeros nos invitaron a tener esa preocupación crítica y política por la realidad, pero también a buscar a estudiantes que tuvieran problemas económicos, que estuvieran, etcétera. Hubo un movimiento pequeño en la escuela, pero muy significativo de solidaridad en la que vinculamos la preocupación política por el entorno y la academia, etcétera, pero también la vinculación, también la preocupación por las personas que estaban en ese momento o que están todavía en este momento sufriendo eso. Nunca se me va a olvidar este gesto que hubo en la Escuela de Historia, que para mí fue realmente iluminador. Bueno, vamos a ver ahora en primer lugar, este mundo, estos tres aspectos, yo quisiera que los tuvieran contemplado ahí, que les acabo de explicar: las ciencias sociales y prácticas vinculadas y la perspectiva psicosocial de las ciencias sociales, y el ejemplo de la Escuela de Historia. Para tener una mirada crítica que necesitamos en estos momentos, quisiera decirles que en Guatemala, con la pandemia, hay muchas vulnerabilidades. Hay vulnerabilidad, obviamente hay una vulnerabilidad sanitaria, que fue claro que con la pandemia salen esas vulnerabilidades. Hay una vulnerabilidad institucional impresionante derivada de la corrupción y de todas las visiones de Estado. Con este gobierno se esperaba esto y con la pandemia se notó en las primeras semanas esa visión de dominio de control militarista, etcétera. Bueno, hay debilidad, hay vulnerabilidad institucional, hay vulnerabilidad sanitaria, hay vulnerabilidad económica, por supuesto, pero hay tres vulnerabilidades que son las que estoy poniéndoles ahí. Hay una vulnerabilidad educativa, es notorio. Los que tenían pantallas y plataformas y todo pudieron seguir más o menos, y los que no, y esos que no, son la inmensa mayoría. Y no hablo solo de niños en este momento, no hablo del sistema público, estoy hablando de estudiantes en la Universidad de San Carlos. Estoy estudiando de toda la vulnerabilidad educativa que hay y que no fue tomada en cuenta al principio, que no nos pusimos a pensar quiénes pueden, quiénes tienen vulnerabilidad educativa. Pero la vulnerabilidad epistémica es para mí muy importante y hay que enfatizarla. La vulnerabilidad epistémica, que la decíamos hace unos días, es esta vulnerabilidad de pensamiento. Somos muy fáciles de ser manipulados, de ser controlados en la forma de pensar. Somos muy fáciles, hablo de la sociedad en general, de no pensar críticamente. Pensamos la superficialidad, pensamos lo que nos dicen y queremos todo. Y a todo le decimos que sí. Y también hay una vulnerabilidad emocional, que es esta fragilidad de nuestras formas de enfrentar la vida emocionalmente. Todos vamos a tener problemas, todos tenemos dificultades, todos hemos pasado momentos duros, todos en cualquier momento vamos a sufrir cualquier tipo de cosas de unos a otros. Todos somos frágiles para que quieran hacer daño y no lo hagan, o que la vida y la pandemia, etcétera. Pero la vulnerabilidad significa que nos caemos y nos quedamos con eso. Esas tres vulnerabilidades hay que ponerle atención porque los profesores y las ciencias sociales las tienen que ver en estos momentos. Otra mirada crítica que necesitamos es resiliarnos, es decir, aprender a salir de esto de manera de manera buena, a resiliar de manera generativa, como decíamos en otro de estos encuentros. La mirada crítica es para comprender la realidad, pero también para resiliarnos. Es una mirada crítica para aprender a ver dónde estamos, por qué estamos cayéndonos, qué es lo que nos destruye, qué es lo que nos impide salir adelante. Cuando se habla de resiliencia generativa, que es un concepto que me gusta mucho y que lo estoy estudiando, es que no vamos a salir igual de esta pandemia. Los profesores tenemos la obligación de no salir igual, las profesoras igual. Tenemos que salir mejores, y eso significa con más comprensión crítica, con más posibilidades de enfrentar las cosas. Aprender de esta realidad es lo que nos urge como profesores. Entonces, la mirada crítica es comprender la realidad, situarnos en ella, ver las diferentes vulnerabilidades que hay en este momento. Los profesores sociales vamos por ahí, aprender a resiliar y aprender a resiliarnos, que es aprender a descubrir todo aquello que nos permite seguir adelante. Y una cosa que es una llamada de atención para todos aquellos que son educadores de las ciencias sociales. Este es un momentito importante para documentar la realidad, para construir la historia hoy. Dentro de 100 años se hablará de 2020. Dentro de 100 años, más o menos,
se hablará de cómo fue este momento, se hablará de esta pandemia, porque tenemos más o menos las mismas cantidades, un poco más, de haber vivido algo, pero no es lo mismo hace 100 años que hoy, porque ahora está documentándose, hay redes sociales, hoy más de 190 países afectados, es decir, esto es realmente muy global. Entonces, una tarea de las ciencias sociales es documentar la realidad hoy, crear pensamiento para hoy, para el presente y para el futuro. Y crear pensamiento desde hoy para el futuro y que tendremos que aprender a vivir. Documentar esto es una tarea de los profesores de ciencias sociales, hay que dejarla, hay que ver cómo fueron las reacciones, hay que ver los discursos dominantes, hay que ver el tipo de política que nos impusieron, hay que ver cuál fue la cultura y la actuación política prevaleciente, hay que ver las manipulaciones, hay que dejarlo todo documentado, bien documentado, sistemáticamente documentado, de manera crítica, para que las lecciones de futuro puedan ser basadas en lo que vivimos hoy, pero con efectos para cambiar la realidad. Y la otra cosa importante, la otra mirada crítica significa que veamos en profundidad y desde las raíces estos elementos, comprender la realidad, resiliarnos, documentar el presente para que el futuro se pueda usar, y la otra es para propiciar otra visión y otra cultura política, otra visión y otra actuación política. Ahí les planteo una pregunta. ¿O vamos a vivir eternamente en pandemia y justificar la ausencia y carencia de luchas políticas para la dignidad de la sociedad total? Si no, tenemos una mirada crítica para propiciar otra forma de ver y actuar políticamente, si no hacemos eso, es porque creemos que la pandemia va a ser eterna, como mucha gente que ya no quiere hacer nada, no quiere transformar cosas porque creen que ya no vamos a tener opciones ni posibilidades en el futuro. Eso significa que vamos a vivir en una pandemia permanente. No, yo no creo que tengamos que tener esa vía. Incluso si tuviéramos que vivir la pandemia permanentemente, cosa que no va a ser, esto significa que tenemos que tener otras miradas, otras formas de actuar políticamente. No puede ser que regalemos en bandeja de plata, de oro, la forma de controlarnos y llevarnos en esta vida. Y ahí es donde entramos los maestros de ciencias sociales, ahí es donde entra el curso de estudios sociales. El curso de estudios sociales, si lo ven bien, siempre ha sido para entender la realidad, para comprenderla bien, para descubrir los factores que hay en la vida. Pero hoy es para que comprendamos en particular estas tres vulnerabilidades, la educativa, la epistémica y la emocional. Pero el curso de estudios sociales también tiene un efecto para futuro. Es que la gente cree que el curso de ciencias sociales o de estudios sociales o de historia, geografía, lo que quieran, es para comprender el pasado y tal vez entender un poco el presente entendiendo el pasado. En realidad, los auténticos estudios sociales, cuando conectan lo científico, fáctico con la ciencia social y vinculan una cosa con la otra, en realidad los estudios sociales terminan teniendo un efecto para el presente y para el futuro, para el cambio, para la transformación. Y resiliar la resiliencia es la capacidad de superar adversidades que nos urge aprender hoy y para mañana. Documentar la realidad es una tarea que tenemos los cientistas sociales y en la escuela de historia esto es muy claro, pero en otros sectores Edgar hablará de educación popular. Documentar la realidad no para que dentro de 100 años la gente vea nuestros videos, vea nuestros libros, lo que sea. No, es para que esa realidad documentada permita hacer otra realidad. Como ya me queda poquito tiempo, quisiera plantearles cuáles son como las tres exigencias para los educadores de ciencias sociales en este momento. En primer lugar, relacionado con todo lo anterior, es ayudar a comprender de manera crítica la realidad para transformarla. Recuérdense, educar es ayudar a comprender y a transformar la realidad. La definición que más nos debería orientar, la definición de educación que más nos debiera orientar a los profesores sociales y a todos en realidad, es que educar es ayudar a otros y a nosotros mismos a comprender esta realidad para transformarla. Eso significa tiene un sentido ético, tiene un sentido político, tiene un sentido antropológico, epistemológico, tiene todos los sentidos que las ciencias pueden enriquecer a la pedagogía para entender que la educación es ayudar a comprender y transformar la realidad. Fíjense bien, es ayudar, es contribuir, es posibilitar, eso es muy ético, porque es de mucho respeto, de mucha convicción. Nadie puede imponer a otro el cambio, nadie puede imponer la visión de la realidad. Un profesor de ciencias sociales hoy no puede imponer su visión sobre la pandemia,
es contribuir a comprenderla, a entenderla desde el diálogo, desde la convicción, pero también desde el diálogo. Educar es ayudar a comprender y transformar el mundo. El otro tarea de los profesores y profesoras de ciencias sociales en este momento, dentro y fuera de la pandemia, ahora o después de la pandemia, es ser ejemplo de una posición diversa frente a la realidad. Yo creo, humildemente les digo, un profesor tiene que dar ejemplo en este momento de estas 4 cosas. De que tiene postura crítica, no cree todas las conferencias de prensa que nos tiraban, no lo cree todo, ayuda a pensar de otra manera diferente, pero es solidario al mismo tiempo, no es solo crítico, es solidario también, es activo, hace cosas, se mueve, pero también es organizado, pertenece a estructuras, no es aisladamente que hace las cosas. Un profesor en este momento tiene que dar, ante sociales, tiene que dar ese ejemplo, es crítico, es solidario, es activo y es organizado. Y está organizado en las formas que sea. Recuérdense, los profesores de estudios sociales tenemos la obligación de construir ciudadanía, y la construcción de ciudadanía no es enseñarle al niño a votar, porque eso es lo más fácil que hay, ni ir a las urnas, que es lo más fácil, sino que es ayudar a nuestros niños, niñas y jóvenes a construir y estar dentro de estructuras organizativas para transformar el mundo. El otro elemento es poner al servicio de la comunidad educativa nuestra propia capacidad de resiliencia generativa. Nadie puede educar a otros, mucho menos niños, jóvenes, adolescentes y adultos incluso, nadie puede educar a otro si no es capaz de ser resiliente. De esta pandemia tenemos que aprender a salir. De esta pandemia vamos a salir mejores. De esta pandemia tenemos que salir más fortalecidos, incluso con la gana de cambiar el mundo. Nos está golpeando a todos, es una realidad muy desesperada, nos golpea, nos duele, nos está limitando en las capacidades organizativas, pero no es eterna y tendremos que salir. Y los profesores de estudios sociales tenemos la profundísima obligación de contribuir ahora a que nuestras comunidades, nuestras familias, nuestros entornos, nuestros estudiantes, nuestros colegas puedan descubrir en el momento duro que son capaces de salir adelante. Y un profesores sociales, pues, para eso estamos, para ayudar a la gente a comprender el mundo y transformarlo. Bueno, acabado los 20 minutos. Muchas gracias. Muchas gracias, profe Carlos. Gracias también a las personas que ya están comenzando a comentar en el chat, rescatando algunos de los elementos más importantes de todo lo que nos mencionó. Yo quiero decir algo. Hace algún tiempo escuché a Carlos en la Escuela de Historia y él mencionaba que el curso de Ciencias Sociales es un curso revolucionario. Y es algo que a mí, por ejemplo, como educadora que trabaja en ese área, me ha marcado muchísimo, me ha marcado profundamente, y algo que trato de llevar a la práctica. Y creo que en esta situación que estamos enfrentando, que es difícil, y ayer hablábamos un poquito acerca de eso, pues no se debe detener. El trabajo es arduo, es constante, y pues la alegría debe permanecer. Debemos continuar educando desde el amor, desde la alegría, desde la esperanza, ¿verdad? Este momento no es permanente, tal como lo mencionaba el profe Carlos, va a pasar, y tenemos que aprender mucho de lo que estamos viviendo, que ha sido un reto, evidentemente, porque las situaciones son diversas y son complejas, pero también es una oportunidad para tratar de agarrar muchas cosas buenas que nos puedan servir en el futuro. Recordemos que la responsabilidad que tenemos como educadores y como educadoras es muy grande, y sobre todo si nos dedicamos a las ciencias sociales y estamos trabajando en este curso que es tan necesario ahora, antes y seguramente después. Entonces, pues invitarlos a que continúen planteando sus preguntas. También va a haber un espacio para que puedan hacerlo directamente al finalizar. Y ahora le damos la oportunidad al profesor Edgar Estrada para que comience su ponencia. Muchas gracias, profesor Edgar. Igual como dijo Carlos, buenas tardes. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Realmente cuando Damaris me habló me encantó la idea. Por conocerles a ustedes, por saber lo que están haciendo, pero también me encantó saber que íbamos a estar con Carlos compartiendo esto, porque así como él tiene 35 años de dar clases en la U, yo tengo 25 años de estarle siguiendo los pasos para ver si algún día logro llegar a ser como él. Realmente es un gusto estar en un espacio como este, además por el nombre. Me llama mucho la atención. Coyunturalmente tiene que ver con la semana, pero también es importante mencionar que un día como hoy, por ejemplo, pero en 1954,
fue cuando Jacobo Arbenz tuvo que despedirse del pueblo de Guatemala porque la invasión de Estados Unidos había empezado hacía 2 semanas atrás y él tuvo que salir ya del país. Esto es ciencias sociales, esto es traerlo a colación y no es casualidad que un día como hoy estemos en un espacio como este, ¿verdad? Miren, yo no sé si las 2 compañeras ayer y Carlos hoy habrán pensado que les tocó un tema muy difícil. A mí realmente sí, porque me plantearon hablar del tema de las herramientas de las ciencias sociales y de lo metodológico. Yo creo que esto es para un par de semestres. Voy a tratar en 20 minutos, que creo que ahora me quedan 19, para poder abordarlo. Y pues empezar a decirles que lo que hemos hecho y lo que vamos a conversar ahora es un poco la experiencia de algunos años trabajando con niñas, con niños y con adolescentes dentro de las aulas. Claro, con el gran inconveniente de que no todo esto se puede hacer solo dentro del aula. Yo me recuerdo, aquí está Damaris, cuando en el colegio estudiaba magisterio, a veces había un poco de relajo en la clase y eso era un atentado, ¿verdad? O había que sacarlas a trabajar algo al patio, no era sentarse a trabajos en grupo, sino que era jugar, a correr, y eso era así como que, ¿a este qué le pasa? Y lo que decía Carlos, o sea, si esto no es revolucionario y si queremos seguir haciéndolo desde el aula, en los escritorios, en la normalidad esa que nos han impuesto, va a ser muy difícil. Ustedes aquí ven aquí niños de quinto primaria tirados en el suelo, ven a otros chicos discutiendo de básicos, a otros conversando, a otros exponiendo. Ese taller donde ven la exposición eran 800 estudiantes y era un atentado pensar en hacer un taller con 800, porque uno dice, bueno, son grupos de 25, 30, pero bueno, lo logramos. Hay otros chicos jugando ahí y acá otros conversando. Entonces, un poco lo que quiero compartir a ustedes es esta experiencia de lo que hemos logrado hacer práctico, que no son solo teorías o discursos. Bueno, miren, quiero empezar, voy a retroceder esto. Quiero pedirles un favor. No tenemos tiempo para reflexionarlo y para compartirlo, pero quiero que en 30 segundos me hagan ustedes un favor. Cada quien tenemos 1, 2 nombres, 3 nombres, algunas, por ahí vi alguna compañera que tiene 3, pero vamos a escoger un nombre, el que más utilizamos, y nos vamos a quedar con la letra inicial de ese nombre. Y luego vamos a buscar una palabra que empiece con esa misma letra inicial de algo que se relacione con el confinamiento, con estos más de 100 días en los que hemos vivido con estado de calamidad, con estado de sitio, con virus por todos lados. Entonces, por favor, repito, su nombre, se quedan con la inicial de su nombre y luego buscan una palabra que empiece con la misma letra inicial. 30 segundos, lo pueden dejar en el chat. No vamos a tener tiempo para exponerlo porque eso ya serían 15 minutos de los 20 que tengo. Piénsenlo y escriben en el chat, ¿verdad? ¿Cuál sería la palabra que se relaciona con la inicial de su nombre que tiene que ver con el confinamiento? ¿Sí? ¿Estamos? Bueno, 20 segundos. Muy bien, seguramente ya lo han pensado, no habrá sido fácil, para algunos más difícil. Es una manera de empezar, de presentarnos. Si estuviéramos presencial, habría tiempo para compartir. Ahí podríamos entrar a profundizar en cómo cada quien nos ha tocado vivirlo, cómo buscamos la palabra que se relaciona con nuestro nombre, y ahí podemos generar ya un primer contacto visual, humano, verbal, etcétera. Una manera de empezar diferente, ¿verdad? Que repito, no es solo para, como dicen por ahí, ni para romper el hielo. Detesto cuando escucho esa frasecita, ni tampoco es solo para ver cómo empezamos de alguna manera que sea distinta, sino que tiene sentido. Ya vamos a ver un poco que lo alternativo no es solo un discurso, sino que también debe ser una práctica. Y en lo metodológico eso se debe evidenciar permanentemente. Muy bien. Esta imagen es clásica, antigua, y yo quisiera pedirles que por favor igual ustedes puedan verla y que también en el chat, o si alguien lo quiere hacer verbalmente, pero no sé si tengamos mucho tiempo, no lo creo, puedan ver la imagen y que nos puedan ir comentando qué es lo que ven. Es una imagen y tenemos algo que se ve en esa imagen. Por favor, ustedes nos dirán qué es lo que ven. Véanla bien. La voy a quitar dentro de 10 segundos para ver si lograron ustedes ver algo. Y también en el chat nos pueden dejar sus opiniones para después en estadística poder determinar qué fue lo que ustedes vieron.
Veo que ya empiezan a mencionar que ven algo. Probablemente un objeto, ¿verdad? O algo que no es un objeto, pero es una imagen. Ok, la vamos a quitar. Repito, esto lo podemos hacer en un taller presencial, lo podemos hacer 10 minutos, 15 minutos en lo que compartimos y opinamos. Pero bueno, a ver, ¿qué fue lo que vieron ustedes? Bueno, miren, en el mejor de los casos, vieron una imagen, ¿sí? Ya empiezo a ver en el chat que puede haber una imagen, ¿no? Pudieron haber visto una mujer joven, ¿sí? Una mujer joven que está de perfil. Pero también pudieron ver, alguien pudo haber visto otra imagen, que no es una mujer joven. La mujer joven tiene el pelo y la cabeza, es la parte negra, y hacia abajo es su perfil. Pero si no vieron a la mujer joven, lo que habrá visto alguien, otra imagen distinta, es que vio a una mujer adulta mayor, a una mujer anciana. Y ahí vemos que entonces tiene un tapado en la cabeza, y entonces ya vemos a la señora anciana, lo que es el perfil y la barbilla de la joven se convierte aquí en la nariz de la señora adulta mayor. Eso es la realidad. Si ustedes vieron solo una de las dos cosas, están viendo parcialmente esa realidad. Y si ustedes vieron las dos, entonces están viendo la totalidad de la realidad. El sistema educativo nacional formal nos ha enseñado a ver partes de la realidad y nunca las logramos conectar. Por eso hay periodos, hay asignaturas desconectadas, bueno, desconectadas entre ellas mismas y desconectadas de la realidad, que es otro tema más grave. Entonces yo quiero plantearles algo que lo hemos visto desde ayer, cuando lo compartía la compañera, cómo los maestros y las maestras están viviendo esta pandemia, es efectivamente desde donde se parte en la metodología de las ciencias sociales y de la educación popular, que es la vida, nuestra propia vida. No podemos plantearnos estudios sociales o ciencias sociales si no estamos hablando de la realidad que está después de la puerta, pero también adentro del aula. ¿Sí? O sea, esta desvinculación que ha habido entre realidad entre escuela y comunidad es terrible. Claro, lo que pasa es que ahora decía Carlos, esta es una postura también política. Si hay profesoras y profesores que siguen pensando que el país está bien, pues entonces no hay mucho que hacer. Sigamos enseñando, porque no estamos educando, pero sigamos enseñando así. Quienes creemos que esto hay que cambiarlo, y aquí quisiera usar una frase de Carlos Marx, que dice que no basta con entender la realidad o con interpretar la realidad, de lo que se necesita es de transformarla. Y aquí ustedes ya la vieron, o sea, ya vimos que hay una anciana, no, ya vimos que hay una joven, sí, pero con verla y echarnos los grandes discursos, sí, que el antiimperialismo, sí, que la invasión extranjera, sí, todo eso es muy bien, claro, ya el discurso, si fuera coherente con nuestras prácticas, sería genial, pero no es suficiente el discurso, no es suficiente entender y hacer grandes análisis de lo que pasa. Los profesores sociales somos muy buenos para ser analistas, pero luego cuando utilizamos metodologías y prácticas, es el dictado, es el libro, es el copiar, es el resumir, es formas que poco transforman. Yo creo que a mí como educador lo que me ha enseñado es cualquier cosa que quiero practicar o que quiero hacer, se va a transformar en lo concreto, en lo pequeño, en ese momento, la realidad, la manera de pensar del estudiante o de la estudiante, y si eso también va a trascender después a sus prácticas organizativas de participación a nivel comunitario. Si no, perdí el tiempo. ¿Cuántas horas de periodos de estudios sociales hemos perdido el tiempo? Porque ya lo decía Carlos hace un momento, el tema es cómo construimos ciudadanía. Bueno, entonces acá está la propuesta. ¿Cómo hacemos para pasar del pensar alternativo, del pensar revolucionario? Claro, quienes ya pensamos alternativo, quienes están en la línea de que las cosas tienen que seguir como están, que es una postura política y que muchos profesores de estudios sociales las mantienen, profesores y profesoras, ahí no hay mucho que hacer, porque no les pedimos ninguna coherencia. Si piensan que el mundo está bien y que las cosas están bien y que está bien que los que tengan todo, sigan teniendo todo, los que no tienen nada, sigan sin tener nada, no hay que pensar, no se están planteando. Los que ya pensamos alternativo, tenemos que actuar para transformar. Hasta ahí todo está bien, ¿no? Pero ¿y eso cómo se hace? ¿Qué tenemos que hacer para empezar a hacer las cosas con un sentido distinto?
que no es solo dejar de hacer lo que hacíamos para hacer otra cosa. Yo me recuerdo que en los años 90, donde yo trabajé allá en el Limón, zona 18, era la innovación y era cuestiones así. Ahora ustedes, las más modernas, las millennials y los millennials, están con el rollo de la reforma educativa, que a mí cuando lo platico con estudiantes de humanidades me duele, porque la reforma educativa que ustedes conocieron no es la profunda que nace de los acuerdos de paz. Pero bueno, eso es para otro tema en otro momento. Muy bien, miren, yo cuando dijeron herramientas, dije yo, ups, ¿qué quieren? ¿2,000? ¿3,000? Técnicas, le llaman técnicas, les llaman juegos, les llaman, de muchas maneras se les puede llamar a estas prácticas que utilizamos para desarrollar, para construir conocimientos. Entonces yo pensé nada más en darles algunas características que tienen esta metodología, que repito, está fundamentalmente basada en la educación popular, y que son 4 características que quiero compartir con ustedes, y de manera muy rápida porque quiero avanzar un poco más. Es crítica, ya lo decía Carlos, o sea, hay que ver las cosas, pero de una manera crítica. Eso sí, y no criticona o solo criticar. Crítica es analizar las causas, es comprender por qué pasan los fenómenos y de qué manera podemos transformarlos. De una vez viene la propuesta, es que no es, ahorita estamos cuestionando, ¿y cuándo empezamos a actuar para transformar? Eso es lo que le hace crítica, esa capacidad de análisis. En este país es increíble, ahora nos piden que seamos inteligentes en el tema del cuidado, del autocuidado, y no lo podemos, porque no hemos desarrollado esas habilidades. La crítica nos diría, mire, si el virus está por todos lados, pues mínimo, si no tengo que salir, y si tengo que salir, me tengo que proteger. Pero esta gente que se está planteando que el virus no existe, que solo es una gripe, hoy 2 personas que yo conozco fallecieron, la semana pasada también fueron otras 2, en la familia ya hay gente que tiene el virus, o sea, eso sí existe y hay que ser críticos, ya lo decía Carlos. Claro, la crítica, el ser críticas o críticos no significa quedarnos allí, significa cómo vamos a evolucionar, el tema de la resiliencia y otras cosas. Bueno, entonces estas son características para que ustedes se empiecen a plantear qué metodología van a utilizar con sus estudiantes en ciencias sociales, vean que cumpla con las 4 características. Entonces, crítica es, busca, analizar, descubrir, profundiza y plantea alternativas, acciones concretas. Es dialógica, obviamente. Pues esta no es ni autoritaria, ni es vertical, sino que aquí lo que se favorece es el diálogo. Claro, ya vamos a ver, usted me va a decir, pero es que mire, Edgar, en 35 minutos se me pasa el tiempo haciendo un diálogo. Yo eso lo entiendo. Es dialéctica. Ustedes saben que mucho de la educación popular tiene orígenes en el materialismo histórico y dialéctico, y entonces la dialéctica es una de las características fundamentales. ¿Qué es lo dialéctico? Lo vamos a profundizar más adelante, pero lo dialéctico es profundizar desde la experiencia concreta que estamos viviendo, ir a una parte a la que vamos a ver que es teorizar, y luego regresar a transformar. Es esa alianza que hay entre ser revolucionario de discurso a hacerlo de acción. El revolucionario se cuestiona, reflexiona sobre eso que está cuestionando y empieza a actuar de manera distinta. Ya dijimos, es horizontal, participativo. Si lo que buscamos en ciencias sociales es que la gente sea participativa, que queramos construir ciudadanía, como dice Carlos en uno de sus libros, ciudadanía plena, eso tiene que ser entre que todas somos iguales. Yo me recuerdo uno de los libros primeros de Aldana, que era sobre pedagogía. Él hace una pregunta que me parece interesante, que es, ¿qué es lo primero que hay que cambiar en educación para hacer una educación diferente? Y yo me quedé con la respuesta, Damari se recordará porque eso lo llevamos en pedagogía en el colegio, y era el tema de las relaciones. Porque entonces empiezan todos, sí, es que hay que cambiar los contenidos, ahora ya no son objetivos, ahora son competencias, no, pues que lo que hay que cambiar es la metodología, sí, pero lo primero que hay que cambiar son las relaciones. Ya no es el maestro el que lo sabe todo, el autoritario, el dictador, sino que se establecen relaciones de igualdad. Decirle a una profesora o a un profesor que piensa que él es el que sabe todo, el que manda y el que debe hacer que todo se cumpla, no va a podernos plantear este tipo de cosas. Muy bien. Bueno. Entonces, ¿qué nos plantea? ¿Cuál es el meollo de este asunto? Pues miren, el meollo de este asunto es lo que conocemos como la praxis, que ya les decía hace un momento que es, ¿verdad? O sea, partimos de la realidad. Lo que pasa es que a veces la realidad es, digamos, la educación popular simulada. ¿Cómo hacemos para que los estudiantes y las estudiantes lleven esa realidad al aula? Claro, si la viven, es muy fácil que traigan algún objeto que los representa su comunidad, en que trabajan sus papás, la candela porque no hay energía eléctrica,
la semilla que siembran. Esa es la realidad. La podemos traer al aula y desde ahí generar la discusión y la reflexión. Pero aquí hicimos un jueguecito que era un rompecabezas, una técnica muy sencilla. El rompecabezas dividimos 3 grupos y a cada grupo le dimos una parte de la casa, que era una casa. Este grupo está armando su parte, pero solo es el techo. Otro grupo tenía la otra parte de la ventana, una ventana, y el otro tenía la puerta. Entonces, ¿qué pasa? Ya terminamos, dijo el grupo. ¿Qué terminaron? Aquí es un techo. ¿Y un techo qué es un techo? Pues es una parte de la casa. ¿Y dónde está la casa? Entonces salieron a pensar un poco, están reflexionando, y luego voltearon a ver y se dieron cuenta que el otro grupo tenía la ventana y el otro grupo tenía la puerta. ¿Qué hicimos ahí? Una praxis en un ejercicio de 40 minutos, que fue, vimos una realidad, creímos que habíamos ya resuelto el asunto, lo que ustedes decían, lo que decían ayer también y hoy, el tema de la solidaridad, el tema del diálogo, y entonces ahí fueron descubriendo que la casa tenía 3 partes, eran 3 grupos y al final termina siendo un grupo. Bueno, avancemos porque creo que ya se me está acabando el tiempo. ¿Cuál es entonces el sentido de esto? Aquí vamos a evolucionar. Aquí ya no son clases, ya no son periodos. Aquí lo que tenemos que diseñar, compañeras y compañeros, son procesos. Y yo creo que Carlos, que tiene experiencia docente en la universidad, no me dejará mentir que cómo hacemos para que el maestro o la maestra desaprenda que lo que hay que preparar es una clase. Lo que tenemos que preparar son procesos. Y un proceso es largo en el tiempo. Hay procesos que pueden durar 2 meses, que pueden durar 6 meses. Estudios sociales desde primero primaria, el otro día hacíamos cuenta con una compañera, son 6 años de primaria que se ven sociales. Luego vamos a básico 3, son 9. Y en bachillerato, que sean 2 más, son 11 años de estudios sociales. Miren qué tiempajal tenemos para poder construir ciudadanía. Si eso fuera lo que queremos construir. Bueno, entonces, educación popular y las ciencias sociales debería tener una intención política, pedagógica y ética. ¿Cuál es la propuesta concreta? Creo que me quedan 5 minutos nada más ya. Bueno, la propuesta concreta es el taller, la herramienta. Pero por favor, es terrible, es patético. A mí me da mucha tristeza a veces que me digan que va a haber un taller y lo único que uno ve es que hay una cañonera, o lo único que uno ve es que hay una pizarra, y entonces le llaman taller a lo que antes le llamábamos clase magistral, solo que ahora con cañonera. Y claro, yo no descarto que la cañonera pueda servir y pueda generar hasta revoluciones, pero ¿qué hay en el contenido de la cañonera? Entonces miren, aquí vemos gente dialogando, patojos haciendo collage, otros presentando su propia vida, hombres reflexionando sobre su masculinidad, unas chicas construyendo ahí unas figuras en periódico que después simulaban ser niñas y niños, otros aquí jugando. Un taller es eso. O sea, un taller son N cantidad de cosas, digamos, de posibilidades. Hay momentos de diálogo, hay momentos de juego, hay momentos de reflexión, pero todos, volviendo a esta, todos con un sentido. Y el sentido, que dijo hace un momento Celeste, que para ella es lo revolucionario, que para mí también lo es, profundamente revolucionario, es la transformación. ¿Qué cosas que estoy haciendo transforman? Profesoras y profesores de estudios sociales, de ciencias sociales, ¿qué de lo que ustedes han hecho en su vida docente ha sido transformador? Pero no porque solo transforma la vida, tiene que transformar desde la metodología. Si no transforma desde la metodología, no va a ser automático que logremos que van a transformar después la realidad los chicos y las chicas. Aquí tenemos más con docentes, con chicas, estudiantes, con un chico que le dimos un papelógrafo y escribí lo que querrás y el niño se la pasó de lo mejor. Símbolos como la luz para jóvenes, etcétera, ¿verdad? Es muy simbólico, es muy lúdico. Muy bien, bueno. Para ir terminando, quiero compartir con ustedes esto, porque es cómo hacemos el taller en la escuela. Porque ustedes van a decir, sí, pero eso es muy fácil hacerlo en la educación no formal. Y para eso que tengo un dato aquí que me enteré hace un par de días que quiero compartir con ustedes. Fíjense ustedes que el sistema escolarizado en el Ministerio de Educación invierte, o ahí se utiliza el 99% del presupuesto de este país. Y la extraescolar, que es el otro subsistema, que ahora ya tiene un viceministerio, utiliza el 1%. Si ahora estamos planteando el tema de que la educación va a ser a distancia, están planteando que tendrían que modificar la inversión, porque la educación a distancia formaría parte del sistema extraescolar. Ahora ha sido educación a distancia en el sistema escolar, pero bueno, solo quería dejar el dato de que es 99-1.
Miren, con esto quiero terminar. Alguien me va a decir, pero mire, ¿cómo va a ser un taller de 35 minutos? Exactamente. El juego que hicimos para presentarnos nos va a llevar 15 minutos. Y es importante presentarnos, dialogar, conocernos, profundizar cómo estamos viviendo la pandemia, etcétera, en la época, en la coyuntura actual. 35 minutos, ya llevamos 15, nos quedan 20. Luego les muestro la imagen de la señora joven o la señora anciana y ¿qué pasa? 20 minutos y se nos acabó el tiempo. ¿Y a dónde íbamos a llegar con un periodo de 35 minutos para poder profundizar en algún tema que no nos da chance? A profesoras y profesores que negocian y que han logrado tener periodos pegados, digamos, 2 periodos, que nos da hora 10, y en hora 10 podemos avanzar un poco más en un proceso. Repito, eso de armar una clase y otra clase, 5 clases distintas, ¿cuándo le damos sentido de unidad y de conexión a eso? Y algunos otros profesores logran tener, perdón, esto ya sería a la semana. A la semana tendríamos 3 horas. ¿Qué les parece ya pensar en que vamos a planificar nuestro curso de estudios sociales, ya no por periodo y ni siquiera por periodo doble? Pensémoslo por semana. A ver, ¿qué voy a avanzar yo en esta semana? Y así diseño mis herramientas, mis técnicas. Es distinto a decir, en este periodo hago esto, en este periodo hago esto y en este hago esto. Ya pensarlo en 3 horas es más fácil. A mí me dicen, hacemos un taller de 1 hora. No sé qué tanto querrás que avancemos. Pero en 3 horas, diseñado de esta manera, que es lo que ustedes tendrían en una semana. Pero vayamos más lejos. ¿Qué pasa si ustedes piensan, miren esto, en 2 semanas? En 2 semanas vamos a tener 6 horas. Como proceso. Ya no es este momento y este momento más este, sino que es todo junto y qué de esto me toca hacer en esta primera semana y qué me toca en esta segunda semana. Y para terminar con esta idea, quiero mostrarles qué sería si lo que hacemos es diseñar el mes. A ver, como es nuestra unidad, nuestro bimestre, pues serán probablemente 2 meses. ¿Cómo hacemos para que los 2 meses podamos un proceso de un mes y otro proceso de un mes? Y estamos hablando, miren ustedes, de 12 horas. Eso es un proceso, pero es concebido, por eso la metodología no es solo técnicas, no es solo los juegos que voy a hacer o los ejercicios. La metodología es la intención que se tiene, que es política, ya dijimos, que es ética y que es pedagógica, es parte de la metodología, los contenidos, las técnicas que vamos a utilizar, el tiempo y la realidad de los chicos y las chicas. Tenemos 12 horas. Ahí, imagínense ustedes diseñar un proceso de 12 horas, que al mes van a tener 24 horas. Un día, miren, un día es un bimestre. Y diseñemos un proceso de eso. ¿Qué quiero que pase en el proceso de aprendizaje transformador de estas chicas y estos chicos en 12 horas, si queremos que sea un mes, o en 24? Bueno, yo creo que se me pasó el tiempo. Solo quiero mostrarles algo aquí, porque una de las cosas que me decía Damaris es hoy. Y Edgar, qué bonitos son sus talleres, ¿verdad? Y ustedes han hecho talleres seguramente, o han participado en talleres, y qué bonitos son, porque uno se encuentra con la gente, se divierte, sonríe, lo que decía Celeste, la esperanza, la ilusión, la alegría, la compartimos. Pero ahora, que es virtual. Solo quiero rápido, volando, mostrarles esto. Hay una técnica clásica de la educación popular que se llama el árbol social. Como no es nuestro taller de hoy, puede llevar 2 horas o 3 horas a hacer el taller. Ese se hace con papelógrafos, con marcadores, la gente opina. Yo se lo voy a pasar en 2 segundos cada diapositiva, para que ustedes vean, quienes conocen la técnica lo van a entender mejor, cómo en virtual, en una presentación de PowerPoint, yo hice este taller con un grupo de gente de Honduras y uno de Guatemala. Entonces la gente va opinando. Esto que va apareciendo es lo que la gente va diciendo. ¿Cuáles son las partes de un árbol? Raíz, tronco y follaje. Luego, ya vería la siguiente pregunta. ¿Para qué le sirve la raíz al árbol? Y ahí seguía. Lo que quiero decirles es que podemos hacerlo virtual, pero la intención sigue siendo la misma, porque las técnicas no son neutrales, las técnicas son políticamente definidas, o para que las cosas sigan igual, o aquí lo que queremos es que la gente comprenda cómo funciona la sociedad, cómo funciona este país, en el nivel jurídico, aquí lo voy a hacer rápido, ya terminé el ejercicio, en el nivel económico, en el nivel jurídico y en el nivel ideológico. 2 horas la gente comprende cómo se analiza la estructura y de aquí salimos convencidos de que las cosas no están como quisiéramos que estén. Y entonces viene el planteamiento después, ¿qué hay que hacer para que esto cambie?
Y luego, al terminar el taller, les dejé esa tarea. Miren qué bonita. Imagínense que tuvieran que contarle a un marciano, en pocas palabras, cómo es la comunidad social en la que ustedes viven y trabajan. Esos rasgos serían lo más importante y lo que darían una visión de conjunto. La gente empezó a contarle al marciano, cómo, después de haber hecho el análisis de la realidad desde el árbol social, cómo es la vida en su comunidad. Y una frase que terminaba diciendo: el capitalismo tiende a destruir sus dos fuentes de riqueza, la naturaleza y los seres humanos. Termino con esto. Hace 3, 4 años me invitaron a capacitar a personas de COCODES. Ustedes saben que el COCODE en las leyes de participación ciudadana son la participación que tiene la ciudadanía, las personas para estar en instancias de toma de decisiones. Este ejercicio es muy lindo, muy práctico, muy bonito, pero quiero que se concentren en la línea María, en la columna María. Ahí la pregunta era: ¿cuál es su edad? Y la gente contestó. Lo que les quiero terminar de decir es lo siguiente. Yo tuve 48 personas, eran de Villanueva, de Misco, de Guatemala, de San Miguel Petapa y de Villacanales. ¿Cuál era el asunto aquí? Lo que quiero decirles es que la persona más joven de este grupo tenía 29 años. Líderes comunitarios. Ustedes, que son profesores de ciencias sociales, podrán decirme: bueno, ¿eso qué tiene que ver con nosotros y con nosotras? Pues yo les digo muy fácil. Si de lo que se trata es de construir ciudadanía, ¿dónde se ejerce la ciudadanía? Pues para empezar en la comunidad. Ya lo decía Carlos, hay que estar organizados, pero ¿y dónde? Podemos estar en un movimiento estudiantil, en un partido político, y está bien, digamos. Ahora mi pregunta es: ¿dónde están los jóvenes organizados hoy? Que son jóvenes que han recibido por 11 años ciencias sociales. ¿Qué tipo de ciudadanía hemos construido? Y aquí me quiero quedar solo con la edad. El más joven tenía 29 años. ¿Qué pasaba con los de 18 a 28? Que son gente más joven, digamos. No están participando ni en el nivel comunitario. Y digo ni en el nivel, alguien me va a decir: mire, yo en mi comunidad no tengo nada que ver, pero mire, estoy en la EU. Ah, bueno, perfecto. Sí, o sea, este no es el único espacio. Lo que quiero plantearles es un indicador para medir como educadores y educadoras de ciencias sociales es cuánta ciudadanía hemos construido. ¿Dónde están nuestros estudiantes después de que terminan las clases? Porque para un profesor de matemática debe ser genial que sus estudiantes vayan a ingeniería. Me imagino que para el de educación física, que sus patojos y sus patojas sean seleccionados nacionales. Pero ¿cuál será el orgullo de un profesor o una profesora de ciencias sociales? Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Edgar. De verdad que estos pocos minutos, porque en realidad ha quedado corto el tiempo, ha sido bastante enriquecedor y te agradezco por todo lo que nos compartiste. Mientras Edgar hablaba, a mí se me venían a la mente dos cosas. Bueno, primero, acá justamente creo que contamos con la presencia de dos de mis maestras, una de cuando estudiaba magisterio y otra de, digamos, de la carrera en la universidad, ambas maestras vinculadas a procesos, digamos, de enseñanza de educación, ¿verdad? Y siempre se nos ha dicho que hay que cuestionar, digamos, la educación tradicional, pero en realidad en la praxis es súper complejo, es un trabajo muy grande. Y bueno, y por eso es que es importante que nos comencemos a cuestionar cuáles son qué ideas reproducimos dentro del aula, qué relaciones de poder estamos también reproduciendo, quién enseña a quién, yo tengo el poder dentro del salón y nadie puede contradecirme, o soy, digamos, capaz de aprender y construir a partir de las experiencias que son tan diversas. Y bueno, en realidad rescatando algunas de las ideas, que fueron muchas, ¿verdad? Tiene que existir una relación entre la comunidad y los procesos educativos dentro del aula. Eso es algo súper importante. También hay que recordar que la educación y digamos todo lo que implica debe ser un proceso dinámico, dialéctico y sobre todo transformador. Y yo me quedo con una de las preguntas que planteó Edgar, y es: ¿qué es lo que enseñamos? ¿Lo que enseñamos ha sido transformador? Y creo que es algo súper complicado de responder, porque tenemos que revisar entonces nuestro quehacer como docentes, ¿verdad? ¿Qué hemos estado haciendo? ¿Qué ideas estamos reproduciendo? Porque aunque no los creamos o a veces se nos olvide, la educación es un instrumento. Es un instrumento que nosotros podemos utilizarlo para transformar, para enseñar a pensar, a cuestionar, a reflexionar y a proponer. O también podemos seguir reproduciendo el mismo orden
jerárquico, digamos, que digamos está vigente en nuestra sociedad. Entonces, muchísimas gracias, Edgar. Bueno, ahora le doy la palabra a la compañera Sandra Colaj, quien tendrá bien pues plantearnos las preguntas que los compañeros nos han compartido a lo largo de este tiempo. Buenas tardes a todos los participantes y a los panelistas. Pues realmente escuchando tanto a Carlos Saldaña como a Edgar Estrada, creo que todos coincidimos y los que estamos oyendo en que realmente las ciencias sociales en el sistema educativo está muy precaria en el sentido de que las propias autoridades se han encargado de que esta área cada vez esté en más precariedad en cuanto a la aplicación real que debe existir en unas ciencias sociales dentro del aula. Entonces, aquí hay una primera pregunta que es de la compañera Ana María Griselda Munguía Hernández. Ella le pregunta a Carlos Saldaña, ¿por qué el Ministerio de Educación ha dejado de lado el abordaje de las ciencias sociales en esta época de pandemia? Se enfocan en el lenguaje, matemáticas, ciencias naturales, educación física y otras. Ya había respondido Carlos Saldaña a la pregunta, pero quizás podría ahondar un poquito más profundo, como para aprovechar el tiempo, ¿verdad?, de por qué es que lastimosamente como sistema educativo se ha relegado a una de las ciencias que para mí debería de ser una de las estructuras principales para formar las sociedades que necesitamos, pero en nuestro caso pues no se ha logrado. Bueno, precisamente por lo que usted estaba diciendo, porque es una de las ciencias más importantes. Recuérdense de la frase de Dyson y de la de Chomsky. La idea es que cuanto más haya posibilidades de pensamiento crítico, de reflexión, de movilización popular, de organización alternativa, etcétera, cuanto más se pueda construir sujeto político en nuestra sociedad, más peligroso se vuelve eso que puede construir el sujeto político. Y las ciencias sociales, si ustedes revisan el currículum, la estructura curricular, van a ver que donde más peligro puede existir o más riesgo para el sistema puede existir es en los estudios sociales, en las ciencias sociales, porque ahí hay el develamiento histórico, porque ahí se descubren los procesos económicos, porque ahí hay la posibilidad de sentir indignación, está la posibilidad de generar organización, está la posibilidad de que los niños y las niñas, por eso para mí la clase de estudios sociales y la de estudios sociales que llamamos, y bueno, la clase de ciencias sociales es como la más crucial para la comprensión y la construcción de ciudadanía. Y por eso siempre le han llevado ganas. Y en tiempos de pandemia, perdón, de prepandemia y pospandemia va a ser lo mismo. Es decir, es la clase que siempre hay que o mediatizar o neutralizar o suavizar o convertirla en muy técnica o juntarla con otras o muchas juntarlas con ellas. Es la clase que hay que o invisibilizar o neutralizar o apolitizar, que es su gran pasión. Y de verdad, eso es una buena señal. Cuanto mejor hagamos nuestro trabajo de ciencias sociales, más la van a querer quitar. Y eso es antes, y la pandemia lo que ha hecho es ayudarles un poco por el tema del silenciamiento. Menos mal que hay una mesa por ahí que hace la lucha, de hacer propuestas, pero bueno, seguiremos pensando que la clase de ciencias sociales es la más interesante para nosotros, pero la menos atractiva para los poderes. Aprovecho para saludar a algunas personas que vi por ahí. Norma Morales, tenía rato de no verla y ahí la estoy viendo. Y para los demás. Bueno, esto es como aquellos que uno dice, aprovecho para saludar a mi mamá y a mi abuelita cuando uno la entrevista. Muy bien, no sé, Sí, tenemos otra pregunta para el compañero Edgar, ¿verdad? Bueno, él hablaba sobre cómo precisamente fomentar este tipo de ciudadanía dentro del aula como docentes, y pues a mí, bueno, yo creo que al final parte de esta precariedad también que tenemos en la formación real de lo que significa hacer ciudadanía o ejercer la ciudadanía, se refleja cada 4 años, o sea, que cada 4 años estemos eligiendo a gobiernos que definitivamente, históricamente, nos han pisoteado, que vengan de grupos económicos y grupos hegemónicos, que lo que han hecho es pisotear este país, robar, saquearlo, y que la gente nuevamente lo haga, es precisamente el resultado de, no solo de ciencias sociales, sino de todo ese sistema educativo, que lo que, como ya escuchamos, lo único que hace solo es formar a gente para obedecer, ir a ganar un título. Pasándonos en el plano universitario, pues no dejamos también de lado, ¿verdad?, de que, por ejemplo, la formación universitaria va en ese mismo rumbo. Entonces, también de ver
cómo precisamente parte de destruir la carrera de ciencias sociales ha venido precisamente desde la misma formación docente. Porque yo recuerdo que cuando yo estudié magisterio, yo todavía recibí clases como filosofía, recibí clases como didáctica de ciencias sociales, recibí clases social-humanísticas. Lo que vino a hacer la transformación de la carrera de magisterio fue precisamente quitar todo eso para asegurar que incluso el mismo docente no tenga esa formación de historia, de ciencias sociales, y que eso mismo se reproduzca en el aula. Para los que somos de ciencias sociales, creo yo que si optamos a un PEM de ciencias sociales, por ahí nos logramos, por ejemplo, salvar un poquito de jalar conocimientos, pero los compañeros de las otras áreas no. Relacionado a esto, es muy importante que los docentes fomentemos la organización de nuestros propios alumnos dentro del mismo instituto. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto de las mismas aulas? Porque nosotros tenemos la ventaja de que como docentes tenemos a grupos grandes y desde ahí poderlos organizar. Yo creo que quererlos organizar en un plano nacional conlleva un trabajo macro muy grande, pero hay que empezar a lo micro, que es nuestros espacios, que son nuestras aulas, como yo le digo, es mi trinchera de formación, de creación de nuevos pensamientos. Entonces, ¿cómo poderlo hacer? A pesar de que sabemos de que también la organización estudiantil cada vez ha sido más golpeada. Por ejemplo, tenemos que quieren desaparecer las asociaciones, ya lo hicieron. Ahora están los dichosos gobiernos escolares que vinieron a quitar mucho, y tenemos los dichosos reglamentos de convivencia pacífica que ellos les dicen, pero que de pacífico no tienen nada porque se contradicen cuando le niegan al estudiante poderse organizar, porque si no, entonces va a ser tachado de terrorista si se rebela en contra de sus autoridades. Entonces, la pregunta para el compañero Edgar es eso: ¿cómo lograr organizarnos nosotros mismos con los alumnos desde nuestras propias aulas, desde nuestros propios espacios? Gracias, Sandra. Sí, yo creo que algo que es importante es el concepto de transversalidad. Mucho se habla de en muchas instancias. Recuerdo que es un concepto que viene de España. Me recuerdo yo hace 20, 30 años nos empezaron a compartir eso. En Guatemala se hablaba de género, interculturalidad, como transversales, o sea, que tienen que estar en la intencionalidad de construir nuevas masculinidades, la convivencia entre las culturas. A eso me refiero en general con el tema del concepto de transversalidad. Pero lo que quisiera decir, Sandra, es que hay una transversalidad en la formación ciudadana desde la educación popular que tiene que ver, digo yo, si Carlos me ayuda tal vez, pero que hay dos ejes que son fundamentales de la transversalidad en educación popular y en ciencias sociales. Una es el tema de la formación de liderazgo. Eso es, hay diplomados. Yo me recuerdo que aquí en Guatemala la derecha de los partidos políticos forma a sus nuevos cuadros. ¿Quiénes son los cuadros? Pues son los hijos de un Arístides Crespo, de un Ríos Montt. Esos eran los cuadros pero se formaban como líderes, porque sabían que ellos iban a tomar después la batuta en los partidos políticos. Ahora, ¿cómo lo hacen las organizaciones? Yo siempre lo he planteado en el tema de organizaciones campesinas. ¿Dónde está la formación de nuevos cuadros en los líderes campesinos? Si no es Daniel Pascual, Rosalina Tuyuk, ¿dónde están los jóvenes? Pero ahí es un tema otra vez de liderazgo. Pero ese liderazgo se construye, como lo dice bien Sandra, y se construye en lo micro. Muchas de ustedes, seguramente, yo conozco a Damaris, estoy viendo lo que hace Jimena, lo que hace también Sandra, ayer Amalia nos compartía. Ustedes seguramente en algunos espacios, en su comunidad, en su familia, en su escuela, pudieron tener esa formación en liderazgo, que a veces son diplomados, son cursos, pero otras veces son su inquietud, su deseo de participar. Y ahora mismo, el segundo eje transversal, que me parece que es fundamental, o sea, todo lo que hagamos debería ser fortalecer liderazgos y segundo, promover la organización. Pero es que eso es antisistema profundamente. Y claro, no es un gobierno escolar poniendo jerárquicamente. Y que he dicho yo, ¿cuál ha sido mi principal crítica? El gobierno escolar son las sirvientas y los sirvientes de las encargadas o de las directoras, porque hacen lo que ellos les dicen. Yo me recuerdo que en un colegio de la ciudad, que éramos un gobierno escolar con unas religiosas, que no fue el belga, Damaris, lo aclaro, en el belga había un consejo, pero en el otro, donde yo trabajé, ahí fue terrible porque las hermanas me dijeron, Edgar, créate un consejo estudiantil. No sabían lo que estaban haciendo, pero fue fantástico, porque fue auténtico.
Entonces, digamos, ¿cómo hacemos auténtica la formación de liderazgos, la organización? Ahí donde los juegos cooperativos juegan un papel muy importante en lo metodológico, porque es romper el individualismo, el egoísmo, lo neoliberal, y es empezar a hablar de cómo hacemos las cosas juntos, cómo armamos un rompecabezas, cómo tenemos un mejor colegio, una mejor escuela, no hacer los proyectos que la directora les pide. Yo creo, para concluir, Sandra, que el liderazgo, la identidad, la organización, los derechos, como el derecho a la participación, por ejemplo, hacerlos de manera auténtica, de manera sincera, que nos lo crean, pues, no que como es mi trabajo, yo soy la que tengo que armar el gobierno, aunque yo no quiera y aunque yo tampoco participo en nada, ni me interesa la participación en nada, pero hay que hacerlo. Chicos, organícense, chicos, armen el Día de la Madre. Esas cosas son ridículas realmente. Perdón, no quiero ofender a nadie, pero transversalidad. Formar liderazgos, formar organización y la identidad. La identidad es comunitaria, es cultural, pero también es la identidad escolar. Que los chicos y las chicas aprendan, pero de aprender, de apoderarse, lo que digamos empoderarse de su escuela, porque después van a ir al COCODE a empoderarse de su comunidad, y luego del municipio, y luego del departamento, y luego del país, y luego del planeta. Eso es lo que hay que construir. Gracias, licenciado Edgar. Acá tienen otra pregunta para usted, es de Ana María Griselda Munguía. Ella le pregunta, ¿por qué considera usted que los saberes del curso de Ciencias Sociales los continúan dividiendo en periodos, aun cuando este año lanzaron guías, las cuales podrían ser herramientas muy enriquecedoras en el desarrollo de este curso? Bueno, ya Carlos lo decía con las frases que él nos planteó del principio. Hay un interés, yo digo, así es, hay una intención. Nada es porque sí. Nada es obra y gracia del Espíritu Santo en sociología y en ciencias sociales. Hay una intención para que todo lo veamos segmentado. Por eso la maquila, inclusive, ¿verdad? Producción en cadena. Cuando la gente, ustedes y los estudiantes, empiezan a entender que esto que está por aquí y esto, por ejemplo, lo que decía Carlos de la pandemia, si queremos entender la pandemia solo desde el punto de vista de la salud, ahí se abren 8 especialidades. Se abre... Bueno, no sé, de salud pública, la salud pública es una. Se habla el tema de que es una pandemia, que es una epidemia, la epidemiología, se abren la estadística, se abren, solo para entender la pandemia desde el punto de vista de salud, hay 8 especialidades distintas, pero la gente no lo entiende así. En ciencias sociales, o el ministerio, los gobiernos, lo que quieren es que veamos todo parcialmente, porque en la medida en que empezamos a entender todo, ya lo que decía Carlos, cuando ustedes les cuentan un chisme, o ustedes cuentan uno, se quedan con una parte de la información, porque ustedes quieren seguir teniendo el poder que tienen. Pero si ustedes sueltan toda la información, esa otra persona va a tener todo, y ya con todo va a decidir qué va a hacer con eso. Entonces, un poco, ¿por qué separar? Por eso insisto, pero miren, aquí ustedes políticamente tienen que tener la intención de negociar con sus directores, con sus autoridades, para que cuando hagan, porque eso es muy práctico, lo hablamos con una compañera ayer, eso es práctico. Cuando hagamos el horario a principio de año, pidamos que sean pues pares, periodos pares, o si podemos tener 3 y 2, eso nos da mejor, claro, pues que hay que ordenar para que todos, cada profesor tendrá su intención, pero la intención del ministerio es, como dijo Carlos, con mucho sentido, que no pensemos, que no participemos, que no, porque ellos están cómodamente en la posición que están. Y el que tiene los privilegios jamás los va a cuestionar. Gracias, licenciado. Pues ahorita abrimos el espacio para quienes quisieran del público que está presente hacer alguna pregunta, algún comentario sobre lo que se ha hablado en esta casi hora de diálogo que hemos tenido. Muy buenas noches, licenciado Edgar, doctora Aldana. Pues para mí fue muy interesante esta conversación que hemos tenido esta tarde, ¿verdad? Yo anotaba ahí en el chat de que no entendía por qué seguían dividiendo en periodos el curso de Ciencias Sociales. A inicio de año, en la página del Ministerio de Educación, en la página del CNB, pues colgaron unas guías. Nosotros con los compañeros acá en el instituto donde yo laboro, las analizamos y nos parecieron muy, muy interesantes, porque, por ejemplo, en la guía de Ciencias Sociales no la divide por periodos, sino la está dividiendo por contenidos, y hay contenidos
que abarcan hasta 15 periodos, pero lamentablemente al momento de plantearle al director de trabajar de esa manera, por ejemplo, de corrido 1 hora y media en el curso de Ciencias Sociales, él decía que no, porque el supervisor había dado la orden que no se podía dar así. Entonces, ¿cómo es posible que nos brinden esta herramienta, pero que no nos den la libertad para poder aplicarla, ¿verdad? De la manera correcta. Sí, muy bien. Bueno, creo que ya el licenciado Edgar Estrada ya habló, ¿verdad?, de por qué el motivo, y también el licenciado Carlos Saldaña, pues hablaban de por qué esa necesidad de querer dividir a las ciencias sociales, por qué cada vez quitarles más contenidos de historia, por qué quitarle cada vez más contenidos de memoria, de análisis, que implica todo esto. Bueno, vamos a dejar a la compañera Jimena para que nos dé las palabras de cierre. De nuevo, buenas noches. Que queremos agradecer a las compañeras Amalia y Mayra, quienes nos acompañaron ayer, y a Carlos y a Edgar, quienes pudieron compartir un poco de su amplio conocimiento con nosotros esta noche. Como iniciativa María Chinchilla, queremos agradecer también a Damaris Soto. Es gracias a ella, a su decisión de convocarnos, de reunirnos en un espacio virtual, que surge esta iniciativa. Entonces, un agradecimiento profundo, Damaris, de parte de todos y todas. Y queríamos darles 2 avisos. Primero, pues, que tendremos algunas actividades próximamente. Se las haremos llegar a través de los correos de los que ya tenemos, y si no, también ya van a tener noticias de nosotros por medio de las redes sociales, ¿verdad? Al mismo tiempo, ustedes van a ver ahorita en la parte de chat, van a ver llegar un formulario, un Google Forms, que les pedimos, por favor, se tomen unos minutitos más para llenarlo, y ya en los próximos días les estará llegando por correo electrónico la sistematización de las actividades tanto de ayer como de hoy. Y por último, como cierre, les quisiera leer brevemente una frase parafraseando a un profesor de varias de los que estamos acá, de Salvador Montúfar. La noche más oscura que ha vivido Guatemala fue la del 27 de junio de 1954, cuando el presidente constitucional, el coronel Jacobo Arbenz Guzmán, el soldado del pueblo, se vio obligado a renunciar ante el acoso del gobierno estadounidense y la traición del alto mando del ejército. Además, ha sido la noche más larga de la historia nacional, tan larga que aún no ha amanecido. Considero que el que estemos acá implica ya un profundo interés, tanto en la docencia como en las ciencias sociales. Y ese interés va de la mano de un compromiso que nuestros expositores de hoy creo que lo enfatizaron, y ese compromiso es por la transformación por el mundo distinto, el mundo que todas y todos creo que acá soñamos, que debe llevarnos a la construcción del hombre y de la mujer nueva. Entonces, sin más, les agradecemos a todos los presentes, y pues nos seguiremos viendo por medio de esta virtualidad y con el compromiso siempre por el amor a la docencia. Muchas gracias y feliz noche. Gracias. Muchas gracias.